Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase El origen de las escrituras. Hoy estamos en la sesión número 9 y vamos a estudiar el diluvio. Quería hacer las efemérides de hoy. Estamos en el mes de la Biblia, no sé si sabían, y el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia en castellano, que fue la Biblia del Oso, y el 30 de septiembre la Iglesia Católica celebra o conmemora el día de San Jerónimo, o San Jerónimo de Estridón, que fue el hombre que traduce la Biblia del hebreo al latín. Por 1600 años, esa versión de la Vulgata latina fue la Biblia de la Iglesia Católica. Así que están los católicos y los evangélicos están festejando el mes de la Biblia. Muy bien. ¿No fue el nacimiento de Jesús también? ¿Cómo? Septiembre. El 11. El 11. Así que bueno, es el mes de la Biblia. Muy bien. El objetivo entonces de la clase de hoy es relevar y analizar los datos que muestra la Biblia relacionados al tema del diluvio universal. Quisiera mencionar la bibliografía de consulta. He tomado datos del Manual Bíblico de Unger, del Diccionario de la Iglesia Primitiva, de Brian Gray, traducciones arameas de la Biblia, los conocidos Targumins, Neofiti, Onkelos y Jonathan, el Diccionario de Figuras de Dicción de Bullinger. También he cotejado datos de una clase del doctor Víctor Paul Whitwill, Venciendo al Adversario. Vamos a ver datos de la Torá, la versión castellana, y vamos a ver datos también de la Biblia de estudio de John MacArthur y el comentario bíblico de William MacDonald, entre otros. También he tomado las versiones de la Biblia Reina Valera, Jerusalén, 2001, la versión de la Biblia hispanoamericana y la nueva traducción viviente. Muy bien. Así que arrancamos. Bien. Cuando se llega al diluvio, en los primeros 1650 años de la puesta del hombre sobre la tierra, existía una gran masa de población que eran descendientes de Caín y descendientes de Set. Probablemente había cientos de millones de personas. Respecto del diluvio, las preguntas que vamos a encarar hoy sería: ¿cuáles fueron las razones que provocaron que Dios trajera el diluvio sobre la tierra, que destruyó casi toda la humanidad? ¿Cuáles fueron los antecedentes previos al diluvio? ¿Y qué pasaba en ese mundo antiguo, prediluviano, por esos días? Pero antes vamos a hacer un acuerdo entre nosotros y un acuerdo para las personas que miren este video posteriormente, que es el siguiente. Cuando estamos frente a pasajes difíciles de la Biblia que dejan ver más de una alternativa de interpretación, debemos primero preguntarnos: ¿hay en juego algún asunto clave con relación a la salvación? Y si no lo hay, es aquí en donde el creyente individual deberá adoptar bajo su buen criterio una u otra postura. Eso significa que la clase de hoy se presta para que uno adopte una u otra postura. Muy bien. Este tema se presta para entrar en un grado de detalle muy amplio, el tema que vamos a ver hoy, el prediluvio y diluvio. Tendremos también que convenir que haremos un desarrollo conceptual para cerrar el tema en una sola clase, porque si no sería imposible. Podríamos estudiar 3 sesiones más para ver el diluvio. Lo vamos a hacer en una, ¿no?
Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Vamos a leer Génesis 6, del 1 al 4. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y voy a leer el 4 ahora. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y ahora leo el 3. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que bueno, vamos a comenzar a desarrollar esto, porque estamos frente a un registro de Génesis que ha sido motivo de distintas opiniones. Entonces vamos a tratar de hacer este desarrollo. Quiero leer también Génesis 6:4 de la versión de Jerusalén. Y dice así: Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, por aquellos días, ¿no? Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Y dice la versión Nueva Traducción Viviente: en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, clarísimo, ellas daban a luz hijos, que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Muy bien. Entonces, en este pasaje debemos clarificar o precisar los siguientes términos. En Génesis 6:1, ¿quiénes eran los hombres? En Génesis 6:2, ¿quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? En Génesis 6:3 tenemos que ver qué significa que serán sus días 120 años. Y en Génesis 6:4 tenemos que ver quiénes eran estos gigantes, nefilins, varones de renombre, varones guerreros famosos de la antigüedad. Ahora, el debate más caliente se centra en la interpretación de la frase hijos de Dios, de Génesis 6:2. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? La pregunta crucial es si la frase se refiere a seres humanos o a seres espirituales o seres divinos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Así que bueno, vamos a empezar de lo más fácil a lo más complejo. Génesis 6:3, vamos a clarificar entonces la frase serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. De aquí se saca la idea que Dios estableció que el hombre no viviría más de 120 años, ¿sí? Pero el contexto, como veremos ahora, indica que no se trata de una discusión sobre la longevidad de la humanidad. El contexto de Génesis 6:3, del versículo 2 y 4, es: los hijos de Dios tomaron como mujeres a las hijas de los hombres, y éstas les engendraron hijos. Ese es el contexto, si ustedes lo leen bien. Es decir, que Dios hace un planteo en medio de una situación que estaba ocurriendo entre dos grupos diferentes.
Por un lado los hijos de Dios y por el otro lado las hijas de los hombres. Estaban pasando cositas entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y Dios dijo, serán sus días 120 años. La Torá versión castellana. Vos leés esto y está todo claro. Dijo Hashem, Dios, mi espíritu no continuará debatiendo eternamente si destruir o no al hombre. Él no es más que carne. Sus días serán 120 años, y si no se corrigen en ese lapso, les enviaré un diluvio. Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir porque hay más. Entonces, no estamos hablando de que la vida del hombre sería fijada en 120 años, porque en Génesis capítulo 11 y otros se registra mucha gente que vivió más allá de eso, y fue después del diluvio. Así que frente a los hechos que estaban pasando, Dios tomó una primera decisión. Les voy a dar un plazo de resolución a este tema de 120 años, a ver cómo responden. Las escrituras bíblicas no guardan siempre una cronología secuencial. Desde esta perspectiva, los eruditos, que son los judíos, los rabinos antiguos, comentan que Dios en el año 1536, es decir, desde que el hombre fue puesto en la tierra, a partir de ahí, en el 1536, Dios dio la orden de construir el arca a Noé. Y en el 1656 de la vida de Noé comenzó el diluvio. ¿Cuánto hay ahí? 120 años. ¿No es cierto? Bueno, seguimos. Dios, ¿no? He decidido, entonces, dice Dios, darles un plazo de 120 años. Si no se corrigen, vendrá el diluvio. Muy bien. Vamos a ver ahora la frase los hombres. ¿Quiénes eran los hombres? Aconteció que cuando comenzaron los hombres, y ahí es la palabra Adam con M. Adam con M. Entonces, Adam con M, ya vimos la clase pasada, era un ser humano. Era individuo o la especie humana o la humanidad. Esto estudiamos bien la clase pasada. Así que acá diría, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse. Eso diría Génesis 6:1. Esos serían los hombres. Ahora, ¿quiénes son las hijas de los hombres? ¿Quiénes fueron? Bien, Génesis 6:2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas, bat, la palabra hebrea ahí, de los hombres, Adam con M, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bat es la palabra hijas, es un sustantivo femenino. Proviene de la palabra baná, que es un verbo, pero acá hay una cuestión muy interesante de la gramática hebrea. La palabra hijas es usado como un constructor del nombre de la familia. El estado constructo es una particularidad de la lengua semita. Nosotros no tenemos que ser expertos en esto, pero es importante comentarlo por el tema que estamos tratando. El estado constructo en el hebreo, como construcción gramatical, significa miembros de una categoría. Eso significa el estado constructo. Cuando una frase es expresada, como por ejemplo el término hijos de los profetas, esa frase está expresada en un estado constructo. Y es la palabra, en el hebreo la frase es Bene Jai Nevihim. ¿Qué son estos? Son los miembros de la categoría de los profetas. ¿Se entiende? Bien, Adán, vimos que es ser humano, individuo o especie humana. La mujer, vimos la clase pasada, es Adán o ser humano de género femenino, ¿recuerdan? Así que la expresión que tenemos acá es
las mujeres de la raza humana en general. ¿Quiénes son las mujeres que eran hermosas? Las mujeres de la raza humana en general. En este caso, las hijas del ser humano, Banot Ha-Adam, el hebreo se refiere a las hijas humanas en general, sin ninguna distinción de tipo moral o espiritual. Por tanto, están incluidas las hembras, cainitas y setitas. ¿Se acuerdan la clase pasada? La línea de Caín y la línea de Set. Muy bien. Nuevamente entonces estamos hablando acá de las mujeres de la raza humana en general. Perfecto. Ahora, la versión de la Torá Emet en castellano lee así, dice: tomaron para sí mujeres que seleccionaron. Y ese tomaron es se apoderaron. Y dicen, esta expresión alude a un descontrol sexual. Tomaban cualquier especie para cohabitar, mujeres casadas, solteras, incluso hombres. Esa era la situación, según relata la Torá Emet. Y ahora sí, Génesis 6:12, nos vamos a meter en la frase hijos de Dios. Muy bien. Entonces, Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, el gran debate aquí consiste en qué posición tomaremos con respecto al significado de los hijos de Dios y qué hicieron los hijos de Dios con las mujeres de la raza humana. Acá hay que tomar una postura. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Es la parte más delicada de tratar. Entonces veremos ahora, o trataremos ahora esta expresión. Hay dos posturas acá. La opción 1 dice que los hijos de Dios eran los hijos de Set, es decir, que venían de una línea sanguínea. Y la opción 2 dice que los hijos de Dios eran los ángeles caídos o seres celestiales. Eso ya es otra cuestión. En esta primera interpretación, los descendientes o el linaje de Set fueron embriagados por la belleza de las mujeres descendientes del linaje de Caín, dice. Tomaron para sí mujeres y éstas les engendraron hijos desobedeciendo a la palabra de Dios. Esa es una postura. Y para eso, esta postura o esta discusión cita los versículos de Éxodo 34:16 y de Deuteronomio 7:3 que hablan de no mezclar linajes. Pero la ley, ¿qué cosa hay acá? Que la ley, miren, este dato que interesante. La ley fue dada a Moisés el día Shabbat o sábado, el 6 de Sivan, que es un mes entre mayo y junio del calendario gregoriano, de nuestro calendario. En el año 2448. Es decir, la ley fue dada en el 2448, pero el diluvio fue en el 1656. Entonces no encajaría este dato, ¿no? Pero no importa, podemos aceptarlo igual. En el caso de que los hijos de Dios son los ángeles caídos, esta interpretación se apoya en el judaísmo antiguo y en la iglesia primitiva, que es la iglesia cristiana hasta el año 100 o 150 después de Cristo. La opinión aquí es que Génesis 6:1-4 involucra a ángeles caídos apareándose con mujeres humanas. Esto tiene bases contextuales, gramaticales e históricas, aunque suena impactante y extraño a la mente humana, ¿sí?
Bueno, ahí hay unos versículos que ustedes después si quieren pueden revisar. Primera de Pedro 3, 19 al 20, segunda de Pedro 2, 4, Judas 6, Job 1, 6 y 2, 1 y 38, 7. Eso queda como tarea para el hogar. Bueno, sigamos entonces. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Hijos es la palabra ben y Dios es la palabra Elohim. La palabra ben es un sustantivo masculino y proviene de baná, que es un verbo. Pero en este caso, hijo es usado como constructor del nombre de familia. Es un estado constructo en la gramática hebrea. Y ya lo dijimos, un estado constructo significa miembros de la categoría de los Elohim, o de los dioses o divinidades. La expresión en el hebreo Bene Ha Elohim literalmente quiere decir los hijos de Ha Elohim o los hijos de los dioses, que eran seres celestiales, ángeles o divinidades. ¿Me van siguiendo? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, Elohim, Dios, es el plural, Elohim es un plural de Eloah, que significa dioses en el sentido ordinario, pero también se usa en plural, en referencia al Dios supremo y algunas veces como superlativo, que el superlativo en el hebreo no existe. Entonces, el plural o el singular de la palabra Elohim siempre lo va a dar el contexto. Eloah es la deidad, el Dios El o Yahvé. Cuando se usa Elohim para referirse al Dios El, es decir, al único, en el castellano la idea sería: me estoy refiriendo al más grande de todos los dioses, al Dios El. Y usé la palabra Elohim, pero también puede usar Elohim para hacer hijos de Dios, en plural, hijos y seres celestiales, divinidades. Muy bien, seguí. Entonces, de acuerdo al texto, la expresión Bene Ha Elohim o los hijos de Dios en Génesis 6.2 son miembros de la categoría de los Elohim, pertenecientes a los dioses, divinidades, ángeles y seres celestiales. ¿Vamos bien? Bueno, el concepto de los Elohim como miembros de la categoría de los dioses o divinidades está asociado a lo que se conoce como la asamblea divina o el concilio divino, del cual habla Salmos 82.1. Vamos a leer en Job. Vean Job 38.4. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. Y ahí la expresión es Bene Ha Elohim. Reina Valera 60, Salmos 82.1 dice, vean lo que dice acá: Dios está en la reunión de los dioses, Elohim. En medio de los dioses, ¿qué hace? Juzga. En la versión de la Jerusalén dice: Dios se alza en la asamblea divina para hacer ¿qué? Juzgar en medio de los dioses. Es decir, que el concilio divino o la asamblea o concilio divino describe una estructura jerárquica de seres celestiales, en donde Dios, Yahvé, es el Dios supremo y los Elohim tienen funciones particulares. Esa estructura de seres celestiales existe en el cielo, donde mora Dios. Y existen ángeles en esa estructura, querubines, serafines
hijos divinos y vigilantes. Bueno, esta asamblea divina está abundantemente atestiguada en la Biblia, por ejemplo, en 1 Reyes 22, 19 al 23, Isaías 6, 40 del 1 al 11, Job capítulos 1 y 2, Salmos capítulo 29, 82, Zacarías 3 del 1 al 6 y el 8, y en literatura de los vecinos de Israel, que son costumbres egipcias, de la Mesopotamia, dioses cananeos, etcétera, etcétera. No podemos desarrollar más este tema, pero hasta acá el concepto es para lo que venimos estudiando nosotros, que son los hijos de Dios. Vean Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, ahí está, con todo su ejército. Elohim, los Elohim, el concilio divino. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, ¿y qué más? Y los ejércitos de los cielos, la asamblea divina. Los Elohim te adoran, dice. Los hijos de Dios, Elohim, existían desde antes de la tierra. Estuvieron presentes allí en esos primeros 7 días de Génesis que nosotros estudiamos, ¿recuerdan? Entonces la frase Bené Ha Elohim se refiere a ángeles o seres celestiales a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? La expresión en Génesis capítulo 6, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, divinidades y no a los seres humanos, a menos que uno quiera forzar el texto bíblico, ¿no? Los hijos de Dios, la expresión entonces, Bene Ha Elohim, nunca se usa en el Antiguo Testamento para describir a seres humanos. Así lo entendieron las antiguas fuentes rabínicas y además en la Septuaginta, el Códex Alejandrino, Sinaítico y el Códex Vaticano, tiene la expresión Bené Ha Elohim traducida como los ángeles de Dios. Bien. Sigamos, ahora sí. Vamos entrando en terrenos más escabrosos. Génesis 6, 4. Vamos a ver un poquito esto de los ángeles. Vamos a ver un poquito esto de gigantes Nefilim. Génesis 6, 4. Había gigantes, la palabra en el hebreo es Nefilim, en aquella tierra, en la tierra en aquellos días. Y también después, o sea que hubo gigantes antes del diluvio y después del diluvio, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, y la palabra ahí es Gibor, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nefilim, sustantivo masculino, proviene de la raíz primaria nafal y significa derribador, caer, descender, desertor. Términos cognados, es decir, que comparten el mismo origen etimológico y significado, son nefel, que le asocia al nefilín el concepto de algo caído. Los Gibor, por su parte, el Gibor es un adjetivo y significa varones de guerra, vigorosos. Deriva de la raíz primaria Gabar, que significa ser fuerte, prevalecer, actuar de manera insolente, ser tirano y de gran vigor. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la clase pasada, llevando la palabra Nefilim de sus caracteres en el hebreo a los pictogramas del hebreo arcaico.
Ya no lo explico porque lo vimos en la clase pasada. Entonces ahí tenemos Nefilim, formada por la palabra o por las letras hebreas Nun, Pei, Lamed, Yod y Mem. Entonces, Nun, ¿recuerdan? Dibujado por una viborita con la cabecita. Significa brote de semilla, espermatozoide, continuidad, perpetuación, descendencia, heredero, vida, vástago. La letra Pei, que es así como si fuera un ojo, significa una boca, hablar o palabra. Lamed, que es un cayado del pastor, significa vara, autoridad, control, avanzar, liderazgo. La Yod, que es una Y así con un palito para arriba, significa brazo, mano, obra, trabajo, empujar, espada. Y la letra Mem, que son esos angulitos así dados vuelta, significa agua, poder, sangre y caos. ¿Voy muy rápido? Bien. Entonces, Nefilim, en el concepto que podemos sacar de los caracteres pictográficos del hebreo arcaico, sería la semilla o descendencia de los que con palabras de autoridad y control, con hechos poderosos, a mano de espada y con derramamiento de sangre, trajeron el caos a la tierra. Esos son los Nefilim. Bien. La Torá en castellano, Génesis 6:4, fíjense. Estos Nefilim fueron los fuertes para rebelarse contra Hashem, Dios, que siempre existieron. Los Nefilim eran los hijos de los ángeles que cayeron, ángeles que descendieron a la tierra. Se llamaban así porque cayeron y provocaron la caída, la decadencia del mundo terrenal. Torá Emet castellano. Nueva traducción viviente, Génesis 6:4. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Muy bien. Vamos ahora, hecho todo este desarrollo que es técnico, vamos a hacer unos complementos al contexto de toda la información que hemos presentado. Y acá les voy a pedir, por favor, que ejerciten sus neuronas. Bien. ¿Por qué se dice que se trataba de hijos de Set? Que los hijos de Dios eran hijos de Set. ¿Por qué? Porque en Mateo 22:30 hay un versículo que dice, hablando Jesucristo, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que la palabra es allá, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces de acá dice, ¿ves? Son, no puede ser, son hijos de los hombres. Ahora, ¿cómo son los ángeles de Dios en el cielo? No se casan. Eso es todo lo que dice, ¿o no? Mateo 22:30 no dice nada acerca de copular. Ojo acá, pero se le hace decir que los ángeles no pueden copular. Por su parte, Génesis 6:2 dice, hijos de Dios, seres celestiales, y se le hace decir, hijos de los hombres, seres humanos. ¿Estamos? Se está hablando en Mateo 22:30 de un comportamiento de ángeles en el cielo, pero probablemente la conducta de un ángel en el cielo no es la misma conducta de un ángel en la tierra. Digo para pensar. No estoy afirmando, Los estados de la materia, por ejemplo, son sólido, líquido y gaseoso. Sólido tiene volumen.
Gaseoso no tiene volumen. Entonces, con esto yo podría pensar, podría decir que un ángel que está en el cielo, si baja a la tierra y se corporaliza de alguna manera, se hace tangible y podría adquirir otras características, o bien que cuando cambian de un estado espiritual en el cielo a un estado corpóreo y son visibles, podría ser que puedan copular. Yo no lo estoy afirmando, estoy pensando alternativas, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice Génesis 19, 1, 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, los vio. Si los vio es porque tenían una forma corpórea de algo. Y en el 3 dice, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo, ¿qué cosa? Banquete, coció qué, panes, y ¿qué hicieron? Comieron, comida humana, los ángeles. ¿No? Reina Valera, Isaías 6:2, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, regel, y con 2 volaban. Si ustedes leen Bullinger figuras de dicción, la figura metonímia del adjunto te va a decir que regel o cubrir los pies es para referirse a las partes pudendas o a las partes privadas de los ángeles. Pero si quieren que les explote más la cabeza, Isaías 6:2 dice, en la versión de la Biblia hispanoamericana, por encima de él había serafines, con 6 alas cada uno, con 2 se tapaban la cara, y con las otras 2 se tapaban, ¿qué? Los genitales, y con el tercer par de alas se mantenían en vuelo. Eso lo dice la versión de la Biblia hispanoamericana, que es una traducción conjunta por un grupo de biblistas evangélicos y católicos, y basan la traducción en la Biblia hebrea y la Septuaginta, producida en el año 2011 por la Sociedad Bíblica Española de España. Martín Lutero describe la naturaleza de los nefilim como hombres de violencia, tiranos. Los nefilim eran una raza de algo diferente, una clase diferente de maldad. Es como si los nefilim fueran un tipo de mutante o aberración que representaban la unión de lo peor del mundo espiritual con lo peor del mundo físico. ¿Cuál fue el contexto histórico? ¿A qué se enfrentaron los israelitas en la antigüedad? En tiempos de Moisés, Israel sabía que ellos, como pueblo de Dios, encontrarían a los gigantes, nefilim, a los hijos de Anac, a los refaítas, cuando entraran en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero bueno, en lo que todos los estudiosos coinciden, menos mal, es que comenzó a haber una mezcla que no debía suceder. Ya sea que hayan sido ángeles caídos o descendientes de Caín, lo que es seguro es que se mezclaron genéticamente con las hijas de los hombres, mujeres humanas, y esto produjo una raza o engendro genético aberrante y anormal. Cada uno tome la posición que crea convincente. Pero vamos a hacer una pasada rápida por las combinaciones genéticas y la herencia y cómo trabajan los rasgos dominantes y recesivos. Dijimos que hubo una descendencia híbrida que comenzó a corromper genéticamente la carne del hombre. Cuando suceden modificaciones genéticas, estas son heredadas por la descendencia. Y si esto continúa, sabemos por la ciencia, se puede degenerar tanto el ADN que ya no habrá más descendencia o reproducción.
Se van a reír, pero un ejemplo de esto lo tenemos en la mula, que es un animal híbrido, cruza entre un burro macho y una yegua. Las mulas son estériles, al resultar de la unión de dos especies distintas con diferente dotación cromosómica. Los científicos han llegado hoy día a causar esterilidad en ciertos animales y plantas con sus experimentos genéticos. ¿Sí? Así que observen esto. Si toda planta y animal que comemos hoy ya no pudiera reproducirse, esto sería el fin de la humanidad. Nos quedaríamos sin alimentos. Interesante, ¿no? Y le quiero dar una vuelta más de rosca a este pensamiento que estamos siguiendo. Si se hubiera producido en algún momento de la historia el fin de la raza humana, ¿saben qué? No hubiera nacido Jesucristo. Y Génesis 3:15 hubiera determinado ganador al serpiente. ¿Se acuerdan de las dos simientes? ¿Lo ven? La secuencia bíblica muestra que siempre el serpiente quiso poner fin a la raza humana. Ya vimos la clase pasada en cómo plantó la semilla de alguna manera. Tuvimos el primer hijo, los primeros hijos, Abel y Caín. Sabemos que Caín venía del serpiente y Abel venía de la simiente de Dios. Pero ¿qué hizo Caín? Lo mató a Abel. Y Dios proveyó a Set para continuar con la línea sanguínea de Dios, ¿no? Se desarrolló la humanidad y los Nefilim quisieron acabar con toda la raza humana. Ahora vamos a ver el diluvio. Luego vino Abraham y un tal Nimrod, que ya lo vamos a ver, era un Nefilim y quiso matarlo a Abraham. Y se salvó porque... ¿Por qué? Porque el padre de Abraham, porque Nimrod le dijo, tráeme a tu hijo recién nacido, que era Abraham, que lo voy a sacrificar a los dioses, al fuego. Y lo que hizo el padre de Abraham fue, habló con los criados y tomó un bebé de uno de los criados y se lo presentó como que era Abraham. Por eso Abraham siguió vivo. Después el faraón, sabemos que Moisés fue rescatado por la hija del faraón del agua, ¿no es cierto? Y con Jesucristo, Herodes mandó a matar a todos los bebés que tenían dos años para abajo y lo quería eliminar a Jesucristo. Así que bueno, Dios Todopoderoso siempre intervino en la historia, hasta que Cristo nació y logró eterna redención para el hombre, nuevo nacimiento, y hoy el serpiente está herido de muerte, con la soga al cuello, esperando el día de la sentencia, que será luego de la segunda venida. Targum Onkelos, traducción del hebreo al arameo, Génesis 6:3 dice: y el Señor dijo, esta generación malvada no se presentará ante mí para siempre, porque son carne y sus obras son malas. Les daré un plazo o duración de 120 años si se pueden convertir. Ya lo vimos eso. Los Nefilim en la Biblia, o la presencia de los Nefilim en la Biblia, no se limita a Génesis 6. Su legado se extiende a otras partes del Antiguo Testamento. Y ya vamos a ver más adelante, dejando una huella imborrable en la narrativa sagrada. A estos Nefilim, seres, se les describe como poderosos y violentos, y fueron responsables de la corrupción extrema y la violencia en la tierra. Los hijos de Dios, Beneja Elohim, son ángeles o vigilantes, que en su rebeldía hacia Dios encontraron la forma de materializarse en este mundo, producir alguna clase de material genético y procrear una descendencia corrupta con las mujeres de este mundo. Y nuevamente, la Biblia nos está diciendo, nos describe qué pasó, pero no entra tanto en el cómo, como vimos en la clase pasada. Ahora yo les hago una pregunta. El hombre
puede manipular la genética. Ahora, el mal no lo puede hacer. Está en el hombre el mal. O sea, el serpiente no puede manipular la genética. Si lo hace el hombre. Goliat es un ejemplo de un gigante nefilín que vivió después del diluvio. 1 Samuel 17:4. También sus hermanos. Los hermanos de Goliat también fueron gigantes. Y otros gigantes como el rey Og, según Deuteronomio 3:11. Ahora, tampoco podemos ignorar la historia antigua ni la antropología. Hay hallazgos de tumbas de gigantes, las que se denominan dolmen, que son tumbas colectivas hechas con rocas de grandes dimensiones. Por ejemplo, arqueólogos rusos encontraron una necrópolis con varias decenas de tumbas con esqueletos gigantes que figuraban o figuran de la época del Imperio bizantino, en la ciudad rusa de Kerch. Estas registraban 2,5 metros de longitud. El hallazgo de cadáveres en China, cadáveres que han excedido 2 metros de altura, según explicó Fang Wei, académico de la Universidad de Shandong, China, de China. Una excavación en el sur de Israel desentierra un cementerio filisteo por primera vez. Los huesos de la gente del pueblo del gigante bíblico Goliat. Hay restos arqueológicos de la ciudad de los filisteos donde estuvo este gigante Goliat. Y ahí tienen para comparar la altura de un soldado normal de 1,7 metros contra la altura que describe la Biblia de Goliat de 2,9 metros o 3,1 metros. En excavaciones en las cuevas de Qumran, los arqueólogos encontraron textos que hablan sobre la desaparición de los nefilín y a los que se ha llamado el libro de los gigantes. Ese es un libro que se considera apócrifo, el libro de Enoc, pero que hay versiones de la Biblia de religiones cristianas de Oriente Lejano que lo incluyen al libro en el canon y trata todos estos temas, ¿no? No obstante, su acento no debería ponerse en el tamaño gigantes, sino más bien en su conducta. Eran tiranos, perversos, agresivos, implacables, corruptos, inmorales. Bien. Ahora sí, vamos a ir cerrando, luego de toda esta descripción, con una previa a lo que ocurrió, o al diluvio, lo que ocurrió en el diluvio. Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, 24/7, solamente el mal. Y en el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora vamos a ver qué significa esto. 7. Y dijo, y la palabra no es dijo, es y ordenó Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, menos mal, halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense, desde Génesis 1:31, donde habíamos leído en la clase del principio que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, a Génesis 6:5, donde dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El arrepentimiento de Dios es una expresión antropopática. Dios adquiere cualidades humanas,
para expresar el dolor del amor divino ante el pecado del hombre. Y significa que Dios se dolió por el atroz pecado del hombre, tanto como si éste le atravesara el corazón con una angustia mortal. Hay que laburar, para producirle a Dios este tipo de cosas. Hoy en día la gente, los ministros de Dios mienten, destrozan la Biblia, se dividen, se pelean, están todos peleados, 47.000 religiones, roban con los diezmos, de todo, y Dios está ahí. Y ante esto, dice, Dios se dolió por el atroz pecado del hombre, tanto como si éste le atravesara el corazón con una angustia mortal. Y ahora sí, vamos a ver el diluvio en la versión de Génesis 9:3. Y digo en la versión de Génesis porque el diluvio uno busca en internet y hay todos barquitos con animalitos y los nenes tienen que pintar. Y es toda una fantasía y una estupidez y nada que ver. Y hay que leer lo que dice la Biblia, ¿no? Bien, las causas. El pecado llegó a alterar tanto el pensar de los hombres que se echó a perder el carácter noble de la humanidad. La violencia era un estilo de vida. Los hombres por toda la tierra utilizaban la fuerza o intimidación para conseguir sus intereses personales. Vean esto. La propiedad, el bienestar y las vidas de las personas no eran seguras. Los hombres hacían según su antojo, lo que traía destrucción y miseria a todos. La sociedad pecaba de manera abiertamente, sin vergüenza de su pecado. Persistían en su rebelión contra su Creador. Existía gran depravación moral, humana, sexual. Había homosexualidad, violaciones, asesinatos, zoofilia, canibalismo, etc. Y esto lo he tomado de varios comentarios del Antiguo Testamento, que los cito acá, son Besson, Roberto Jamieson, David Brown y Henry. Todos estos autores hablan de que todo esto estaba pasando en Génesis, en el prediluvio. La humanidad, miren esto es un texto que también tomé de estos comentarios. La humanidad estaba en peligro de extinción. Hay quienes han sugerido, Dios podría haber perdido la guerra genética en el mundo antidiluviano si no fuera por el diluvio. Bueno, el diluvio. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Perfecto no es que no pecaba, es la palabra tamín, que quiere decir que traía la genética de Dios en la sangre. Eso quiere decir. 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, que estudiaremos en la próxima. 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió. Estaba, dice en el hebreo, en estado pútrido, podrido. Y estaba la tierra llena de violencia, perversidad. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, y toda carne es tanto el hombre como el animal, había corrompido su camino, que es su conducta sobre la tierra. 13. Dijo pues Dios a Noé, imaginen la situación, ¿no? Imaginen estar charlando con Dios. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia o perversidad a causa de ellos, y he aquí, yo, Dios, los destruiré. ¿Quién decidió el fin de todo ser? Dios. ¿Quién dijo o quién fue el autor intelectual del diluvio?
Porque dicen, no, lo que pasa es que Dios es amor, y lo que pasa es que fue el diablo que se le metió en la mente a los... No, Sí, sí. basura. Y a mí me parece bien que Dios haya decidido el fin de todo ser. No sé ustedes, pero a mí me parece fantástico. Dios, Elohim, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios perfecto, un Dios íntegro, vio todo esto y dice, no, he decidido que, chao, y yo los destruiré con la tierra. Así que eso es lo que dice la Escritura. 7:11, en el año entonces 600 de la vida de Noé, las cataratas de los cielos fueron abiertas. 17. Y fue el diluvio. 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra y todo hombre. 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él. 8 personas se salvaron. Tenemos que seguir estudiando ahora a partir de estas personas en adelante. ¿Cuántos murieron en el diluvio? ¿Qué opinan? No nos da el tiempo para entrar en lo que sería el análisis de fórmulas de crecimiento demográfico, porque esto es matemáticas y entiendo que no todas las personas se sienten cómodas cuando empezamos a hablar de matemática, así que vamos a hacer una cita. El doctor Henry Morris dio cifras entre 235 millones hasta modelos de crecimiento demográfico que alcanzaron los 3.000 millones de personas. Otro estudioso, Tom Pickett, estimó que habiendo transcurrido 1.656 años desde la puesta del hombre sobre la Tierra, con personas que vivían aproximadamente 900 años, las sociedades antidiluvianas debieron ser muy numerosas. Este hombre en sus modelos de cálculo demográfico y sus fórmulas arrojaron una cifra base de 5.000 millones de personas. Noé pudo haber vivido en un mundo poblado como el de nosotros hoy, pero hagamos un promedio, una cosa pesimista. Podemos decir que en el diluvio puede haber habido muy fácilmente 4.000 millones de personas que murieron. Hay otros cálculos que llevan esta cifra de 5.000 millones a 17.000 millones. El doble casi de la población hoy nosotros. Y eso que ven abajo, a la derecha, esa gráfica es una gráfica que es el tipo de gráfica que se llaman gráficas exponenciales, donde al principio parece que el crecimiento no es muy pronunciado, pero luego pega un brusco salto hacia arriba, y esas son las gráficas que describen el crecimiento demográfico de la población en este caso. La razón del diluvio fue la protección de Dios de su creación, para preservar la línea genética por medio de la cual vendría más adelante el Mesías. Dios Todopoderoso intervino. Luego del diluvio se repobló la tierra. La raza humana continuó extendiéndose en medio de la enemistad planteada en Génesis 3:15, las dos simientes. Y aproximadamente 2000 años más tarde, Cristo nació. Él logró eterna redención para el hombre, tenemos nuevo nacimiento, la raza humana ya no podrá ser extinguida, y el serpiente está herido de muerte, con la soga al cuello, esperando el día de la sentencia, que será luego de la segunda venida de nuestro Salvador. Para terminar,
1 de Corintios 15, 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un pensamiento que quiero que consideren ustedes. Dice así: la humanidad vivió entonces desde el principio la enemistad entre dos simientes. El serpiente planteó una guerra sin cuartel para destruir la genética humana y acabar con toda la raza humana, y que no naciera el Salvador. Por eso Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo, dado que Él venció a la simiente de la serpiente. Tenemos hoy el nuevo nacimiento y nada ni nadie nos puede arrebatar el pertenecerle a Dios. Así que bueno, tenemos mucho por aprender, continuará y seguiremos estudiando estos temas en próximas reuniones. Dios los bendiga.